¿Cómo están, amigos? Bienvenidos acá a tu casa, a tu rancho, el conocimiento prohibido. Hace tiempo, hace tiempo veníamos hablando sobre los viajeros en el tiempo, que ustedes querían que tocara este tema. Pero a mí realmente no me gusta estar repasando lo que muchos ya han dicho, ¿verdad? Sino es que voy a contribuir con algo más. Bueno, lo que yo les voy a contar ahora, como yo siempre les he dicho en este canal, yo les vengo a relatar algunos saberes que por alguna razón han llegado hasta mí. Pero eso no quiere decir que yo se los estoy imponiendo, ni que estoy luchando porque me crean, ni una de estas cosas. Pienso que quizás el fin de los que hacemos programas para ustedes, del misterio, el fin no es imponerles una verdad, pero al menos que piensen que las cosas no son como nos han venido contando. Últimamente como que brillo mucho, estoy volviendo a ser de luz ya. Bueno, la cuestión es que esta historia, bueno, realmente desde que llegué a Suecia, es muy curioso porque he recibido tanta información por distintas formas y distintos medios que y estoy seguro que muy pocos creerían, de todas las cosas que yo tengo que contarles. Y a veces créanme que me las repienso en decirlo porque a veces hay cosas que ya rayan con la locura y que me cuesta discernir que es este el mundo on the ground, es decir, ese mundo oculto, es el mundo que está atrás y que nosotros somos apenas una pizca de ese reflejo, de ese mundo real que nos oculta. Los viajeros en el tiempo. Hemos escuchado a través de la internet casos o incluso hay personas que han dedicado programas a sacar a 5 o 6 personas de viajeros en el tiempo. El famoso John Titor, ¿verdad? Hasta ese momento, eso que se sabía de John Titor, yo no puedo decirte si él se llamaba así. No te puedo asegurar si él se llamaba así. Lo que yo te puedo decir que la historia es real. Lo que no sé si es real es el nombre de esta persona. Si hemos estado viajando en el tiempo, claro que sí. Eso lo hemos hecho casi desde finales de la década de 1970. A los que viajan en el tiempo se les llama crononautas, ¿verdad? Uno de los libros más célebres que habla acerca de los viajes en el tiempo es El maestro de maestros, pero no yo. No, Juan José Benítez. Juan José Benítez, la verdad que él habla en 9 tomos del Caballo de Troya, en donde él narra cómo unos crononautas viajan hacia la época de Jesús. Creo que este es una de las principales referencias. Ahora, muchos pueden decir, bueno, es que esta es una novela, esto es una obra de ciencia ficción, pero la realidad supera la ficción en todos los aspectos. Todas las películas que vos ves que hacen viajes espaciales, conquistas en otros planetas, que llegan, todo eso ya sucedió, todo eso ha pasado, pero le llaman de ciencia ficción para aclimatarnos esa idea para cuando nos cuenten ya no se nos haga tan descabellada porque ya la tenemos preconcebida en el inconsciente. Los agentes que viajan en el tiempo. No sé si ustedes saben, pero cuando hacen este tipo de operaciones se subdividen. Unos van hacia el futuro para ver cómo, qué dirección y qué rumbo tiene la población. Otros viajan al pasado para rectificar algunos hechos históricos y algunos errores que se cometieron. En los primeros años, cuando se hacían estos saltos hacia el pasado, era para solo averiguar la historia, ¿verdad? Así como la historia de Estados Unidos, la historia de Jesús, la bíblica y otros acontecimientos. Pero después se planteaba de que la única forma de poder llegar hasta un punto más de supervivencia era que hubieran agentes que viajaran en el espacio. Esta idea
ya de por sí raya, porque tenemos, es decir, tenemos la policía normal, ¿verdad? Que es que solo para que vos veas hasta dónde llega la mentalidad del ser humano. Tenemos ¿cómo se llama? La policía normal, la de calle, no sé cómo le llaman ustedes, tenemos detectives, todo lo terrenal. En el espacio tenemos lo que se llama la Solar Guardian, el guardián solar, que es lo que controlan qué clase de extraterrestres entran, si tienen permiso, si no, etcétera, etcétera. Esto lo descubrió Gary McKinnon, ¿verdad? Pero también existen los agentes especiales que viajan en el tiempo para enmendar ciertos problemas que podrían llegar a causar un efecto dominó en la historia del planeta. Pero ¿cómo son escogidos esta clase de personas? Bueno, así como les narré en el proyecto del viaje hacia Zeta Reticuli, ustedes lo van a poder ver si lo desean. Cuando ellos viajan, uno de los requisitos es que sea huérfano, no se haya casado y no tenga hijos. Es decir, prácticamente que esté él solo. Esos son los 3 requisitos para esta clase de proyectos, ¿verdad? Efectivamente, así se da. En los orfanatos, y lo que me voy a decir quizá les va a parecer demasiado loco, pero ustedes solo escuchen esto. Sucede que en los orfanatos llega uno, llega una persona con un clon de una mujer. Entonces son ayudados por los gobiernos, son ayudados en cuentas bancarias para cumplir todo tipo de requisitos. Adoptaron al huérfano, adoptan al huérfano, ahora este huérfano ya tiene padres. Durante este momento, este huérfano es alejado de toda la contaminación educativa y cultural. Él tiene otra forma de educación, él tiene otra forma de saber, porque de ese momento él ya va siendo preparado para lo que va a ser su misión en la vida. Esta persona, cuando ya es adoptada, ya está preparada en grupos especiales, porque miren, todo lo que ahora estamos viendo y estamos sabiendo de los que son los que están contando sobre el programa espacial secreto, todos ellos cuentan de que fueron sacados de las escuelas y fueron llevados a escuelas privadas donde solo había gente poderosa y niños con capacidades especiales. Uno de ellos que fue tomado a estas escuelas así se llama Clifford Stone. Clifford Stone, me imagino que a muchos ya les sonó el nombre, es uno de los que más ha salido a divulgar de este proyecto espacial, incluso más que Cory Good. Y antes que Cory Good, él era el de los que más estaba divulgando esto. Entonces él cuenta que hay escuelas especiales donde los niños son tomados y están empezando a ser educados para el proyecto en el que ellos van a participar. Después de esto, estos niños que están preparados para estar viajando en el futuro empiezan desde pequeños. Desde pequeños empiezan a hacer viajes cortos con sus tutores al pasado, tal vez 2, 3 años hacia el pasado, 5 años al futuro, para que se vaya aclimatando su mentalidad, ¿verdad? Porque hay un problema, el que se llama como trauma post-temporal, que es que se vuelven un poco, digámoslo así, desorientados o una demencia temporal por estos viajes en el tiempo, cuando vos los realizás ya estando adulto. Entonces, de pequeño es mejor que ellos empiecen a entrenarse con esto. Estos agentes del espacio, perdón, del tiempo, viajan hacia el futuro y si ven que va a haber algún tipo de enfermedad que va a erradicar a una buena parte de la población, ellos viajan, cuentan qué es lo que está sucediendo y desde aquí, desde este tiempo, esta línea de tiempo, se prepara algún tipo de medicamento que solo llegue a ciertos sectores de la población esa enfermedad, pero que no llegue a todos. Un ejemplo de ello, la gripe porcina. Yo recuerdo que en ese entonces estaba en México y recuerdo cuando todo el mundo se andaba chiviado, alguien estornudaba y todo el mundo se miraba bien asustado. Los trenes, muchos, habían tiempo donde estaban totalmente
vacíos en horas pico y la gente andaba con mascarillas. Ese fue un hecho que hubiera sido una catástrofe mundial, una pandemia, pero ya se tenía que iba a ser solo regulado para este sector de la población. Y así, los agentes espaciales, los agentes temporales, estas son básicamente todas las misiones que tienen, enmendar ciertos errores. Por ejemplo, en la Tierra paralela, de ese lado dimensional, los nazis ganaron oficialmente. Oficialmente los nazis conquistaron todo y gobernaron toda la Tierra, tuvieron éxito. Estos agentes del espacio viajaron hacia el futuro y vieron que habían ganado los nazis de manera oficial. Vinieron acá y contaron la historia que ellos sabían que había pasado ya en el futuro. Cuando ellos viajan, se van hasta 1940. Es decir, se van como un ejemplo, se van al 2017. El 2017, un ejemplo ahorita, ya ganaron los nazis, oficialmente. Pero el mundo está mal, está jodido. Entonces, del 2017 viajan a 1940. En 1940 ellos van y comunican, los agentes temporales del tiempo, van y comunican cómo fue la guerra, cuáles fueron las fallas que tuvieron y todas estas cuestiones. De esta manera, enmendaron digámoslo así, no sé si enmendar o no, pero cambiaron la historia. A modo que oficialmente los nazis no ganaran, pero pudieran haber hecho alianzas con Estados Unidos y con Rusia, a cambio de dejar libre a Hitler. Ahí fue un cambio de historia. Otro ejemplo que les doy es cuando ganó W. Bush, George W. Bush. George W. Bush ganó gracias a estos viajeros en el tiempo que estaban al servicio y órdenes de Bush. Hay que recordar que el Bush prácticamente viene de una línea de militares, es decir, el Bush es de la gente que sabe más de estos proyectos espaciales, es de los presidentes que se abrió todo, él sabía absolutamente todo. Su padre también fue presidente, también sabía eso. En las elecciones cuando gana W. Bush, estos agentes temporales viajan hacia el futuro y ven en qué estados iba a perder. Regresan y entonces los puntos de campaña donde él iba a perder prácticamente son reapoyados, son apoyados y entonces son fortalecidos. Y ahora, en el futuro, él perdió. Pero como habían visto cuáles eran los estados que iba a perder cuando regresa, esos son los estados que reforzaron. Y fue que vuelve a ganar por segunda vez. Esta es la única vez que yo tengo entendido, que yo sé, digámoslo así, de que fue la única vez que se ocuparon, ¿cómo se llama? Viajeros en el tiempo para cambiar una historia en Estados Unidos. Los demás han sido solo para saber algunos datos, pero estos son de los hechos que están sucediendo. ¿Y cómo se jubilan estas personas? Porque estas personas que son huérfanos, un día tienen que morir. Bueno, hasta donde yo sé, ellos se jubilan a los 40 años. Pero ¿cómo se jubilan? ¿Cómo cumplen ellos su misión? Su misión es que ellos tienen que reclutar a otra persona. Y para sorpresa de todo, es que ellos se reclutan ellos mismos. Es decir, ellos siendo adultos en la edad de 40 años, viajan en el futuro, viajan al pasado en la línea del tiempo donde van a ser ellos entregados a un orfanato. Y entregados ellos al orfanato, ellos mismos se adoptan a sí mismos con esta persona, con esta mujer que es un clon. Se vuelven a adoptar y ahora vuelve a ser entrenado. Y ahora ¿verdad? Que es el mismo del futuro, ahora él ya puede dejar su rol en paz. A él se le permite vivir en la época que él mejor decida. Él puede, si se sintió más cómodo en el 2050, él va a poder regresar al 2050 y quedarse a vivir ahí. Va a poder regresar al pasado si él ahí se sentía más a gusto. Es decir,
la forma de pensionarlos es la libertad de quedarse a vivir en el tiempo que él decida, pero él ya dejó un repuesto que es él mismo, esta persona misma. Esta idea para muchos va a sonar demasiado descabellada, y créanme que cuando yo la supe me costó pensarlo mucho, pero después empecé a ver muchos ejemplos, pero muchísimos ejemplos, pero muchos. E incluso yo solo supe que hasta W. Bush habían utilizado esto, pero yo tengo mis grandes sospechas que también lo utilizaron con Donald Trump. Tengo demasiadas sospechas como para decir que agentes en el tiempo también viajaron para hacer que Donald Trump llegara al poder. ¿Pero con qué fin? Con el fin de la libertad de información, porque Hillary Clinton no lo iba a hacer, no iba a dar la información que tenía que saber sobre estos proyectos espaciales. En cambio, sabían que Donald Trump, como decía un ex fiscal en mi país, era macho sin dueño, no escucha ni le hace caso a nadie, ni a la oligarquía, y manda a volar a los periodistas. Así que ahorita estoy en esa línea de investigación, que yo tengo mis fuertes sospechas que Donald Trump fue ayudado por viajeros en el tiempo que le dijeron la forma de ganar, cómo él podía ganar y los estados en los que él debía concentrarse, porque Hillary ganó la mayoría de votaciones, pero Donald Trump ganó con otro tipo de votos. ¿Sabía Donald Trump tenía algún tipo de información extra? Yo te dejo esta interrogantes. Ahora, vuelvo a repetírtelo. Vos podés no creerme y podés creer. Mi canal no sirve para imponer ningún tipo de pensamiento. Solo sirve para que pensemos y cultivemos ese ejercicio del pensar. Pero aquí hay muchas cosas raras que están pasando en este planeta, en este mundo, que yo creo que ya es tiempo que nos pongamos a pensar. Y el mayor acto de revolución que vos podés hacer es compartir estos videos. De esta manera, vos te revelás al sistema. Porque de nada sirve que vos te quedes con esta información y no la compartas. Esto sería igual que aquella parábola que contaba Yahshua o Jesús, que decía la parábola de los talentos. ¿Cuál era esa? La parábola de los talentos era que le daba a cada uno una porción. A uno se le daba una cantidad y este la entierra. Lo multiplicaba, otro lo ahorraba. Al único que se le castigó y se le pidió cuenta fue aquel que se le otorgó y no hizo nada con ello. Es el que solo lo tuvo ahorrado y guardado por miedo a perderlo y no lo multiplicó. Esta parábola es la del conocimiento. Esto quiere hablar del saber. Es como que yo supiera estos casi 450 programas que he hecho en un año. Imagínate, 450 programas y que yo me los hubiera quedado para mí solo. A lo mucho enseñárselos a Peshuga, o sea, a mi hijo. A lo mucho compartirlo con él. Pero no es así. Alrededor de cada programa ya llevo ahorita 11 millones de visualizaciones. Quiere decir que hay 11 millones de personas con las que yo he compartido lo poco que sé, que también quiero que sepan. Pensalo. Yo creo que vale la pena que compartas este videoprograma, y no solamente el mío, el de los demás colegas del misterio, porque siempre va a haber alguien buscando una respuesta. Y esa respuesta puede estar a solo un clic tuyo. Mi nombre es Marcelo Garín. Espero haya sido de tu agrado este videoprograma. Que tengas un excelente día. Hasta pronto.